Ser podcast. Desde París, como cada mañana de domingo, está el corresponsal del País allí, Marc Bassets. ¿Cómo estás, Marc? Buenos días. Hola, Javier. Buenos días, bonjour. Qué complicada situación también en Francia, ¿eh? Ayer nos comentaba Hans-Günther Kellner, es un colaborador alemán en una tertulia de corresponsales, como Alemania no puede contemplar de una manera objetiva lo que está ocurriendo en Oriente Próximo por la herencia del Holocausto. Y en Francia en parte pasa lo mismo, ¿no? Es el país del mundo con mayor número de judíos después de Estados Unidos e Israel. Sí, bueno, cada país tiene su historia y su perspectiva, ¿no? Francia es el país con más población judía, como dices, después de Israel y de Estados Unidos, y seguramente el país de Europa Occidental con más población musulmana. Entonces, lo que ocurre en Oriente Próximo, lo que ocurre en Israel y Palestina, es casi una cuestión íntima, ¿no? Que toca fibras muy sensibles en este país. No por los mismos motivos que Alemania, o no tanto, porque bueno, también hay una historia aquí con el Holocausto y el exterminio de los judíos. La Francia colaboracionista participó y tiene una responsabilidad que con los años y con las décadas Francia le ha costado, pero ha ido asumiendo, pero también por la situación social, la situación social de la Francia contemporánea, y luego la historia de atentados recientes. El fin de semana pasado, cuando llegaron las noticias y las imágenes del festival en Israel, que fue, jamás perpetró una matanza ahí con los jóvenes que iban a divertirse al festival, la imagen que en Francia vino enseguida fue el Bataclan, ¿no? El atentado de noviembre de 2015, que en cierta manera tenía bastantes similitudes. Bueno, aquello, lo que pasó en Israel fueron 3 Bataclanes en realidad por la cantidad de muertos. Entonces, sí, yo creo que cada país tiene su historia, tiene su perspectiva. España también tiene la suya. España no participó o no estuvo en el centro de la historia europea del Holocausto y de la Segunda Guerra Mundial, y luego España, yo creo que tampoco, bueno, si comparamos con Francia, no tiene esta presencia, esta población, ¿no? Tanto musulmana como judía, por lo menos en esta proporción. Es curioso cómo todo contribuye, incluso en la actualidad, lo que está pasando en Francia estos días, ¿no? Cómo se está desalojando museos, por ejemplo, por miedo a atentados, cómo contribuye a una narrativa de lo que está ocurriendo, que es una narrativa muy desequilibrada. Voy a leer una cosa que escribió una escritora que nos está escuchando. Escribió: en zonas de conflicto, en los momentos más álgidos del combate, el matiz es lo primero en desvanecerse. Las zonas grises del discurso aparecen como sospechosas, el control lo asumen las zonas de versiones únicas y las verdades simplificadas. Es necesario que exista solamente un lado de la historia para asegurar una adhesión incuestionable. Y eso en un conflicto como este es muy complicado. Esto lo escribió Lina Meruane en 2012. Es una reflexión que en este momento tiene mucho sentido. Cómo nombramos las cosas define cómo extendemos el mundo. El lenguaje que se ha usado para hablar de Israel y Palestina deja ver cómo se ha entendido la historia y de qué lado está la mayor parte de la historia. Nunca usamos, por ejemplo, la palabra genocidio cuando hablamos de lo que Israel está haciendo o lleva haciendo durante décadas en Palestina. Por eso hoy queríamos hablar con ella e intentar entender un conflicto, Marc, que nunca logra acabar, ¿no? Sí, y yo creo que explicar bien las cosas y definirlas bien y usar bien las palabras es fundamental, ¿no? Hay otra palabra que estos días, por ejemplo, en Francia, pero creo que más allá de Francia, se ha debatido mucho, ¿no? Terrorista, ¿no? El uso de la palabra terrorista para designar a Hamás, ¿no? En Francia ha habido polémica porque una parte de la izquierda
se ha negado a llamar terrorista al acto, yo creo que terrorista, de Hamas en Israel. Incluso, bueno, hay tensiones hasta el punto de que la izquierda, la unión de la izquierda puede romperse porque los socialistas consideran que es que no está bien no utilizar el término terrorista. Pero también la BBC, ¿no? Ha sido criticada porque no utiliza la palabra terrorista para hablar de Hamas. Dicen los militantes. Yo me he acordado de que también ocurría con ETA, ¿no? Que había mucha indignación en España y seguramente justificada, pero también entiendo la BBC que decía, nosotros mostramos las cosas y luego que los oyentes, que la audiencia, los lectores, en el caso de los periódicos, ya pondrán el adjetivo. O en Ucrania, hay que decir guerra, hay que decir invasión. Putin lo tiene claro, dice operación militar especial, que es un caso de eufemismo flagrante, ¿no? La escritora Lina Meruane, autora de Palestina en pedazos, nos escucha ahora. ¿Cómo estás, Lina? Buenos días. Hola Javier, ¿cómo estás? Digo chilena, pero también chilestina. Me ha gustado mucho esa palabra para definir a todos los que tenéis ascendencia palestina en tu país de origen, ¿no? Es muy interesante todo lo que cuentas sobre el uso del lenguaje, como por ejemplo a esa supuesta valla de seguridad que separa al Estado de Israel de Gaza. No se le llama muro de la vergüenza, que es como debería llamarse, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que una de las cuestiones que yo estuve pensando y sobre la que escribí en ese libro es precisamente que hay un uso del lenguaje completamente distinto de lado y lado, y que usar una palabra o usar otra también nos posiciona en relación al conflicto, y por lo tanto hay que tener muchísimo cuidado en qué palabras usamos y qué describimos cuando usamos esas palabras. Y la verdad es que las diferencias son muy radicales, porque una cosa es un muro de la vergüenza y otra cosa es una valla de seguridad. Una cosa son los asentamientos colonos y otros son los vecinos judíos. Y esas son cuestiones muy diferentes que implican realidades muy diferentes. Tú en este libro de alguna manera buscas tus raíces palestinas allí. ¿Te sorprende que sea una paradoja de la historia que el Estado de Israel pueda estar cometiendo con el pueblo palestino lo mismo que él sufrió durante siglos? Bueno, esa es una verdadera paradoja, como bien dices, que gente que fue victimizada y expulsada de sus casas a lo largo de siglos en toda Europa, incluyendo Rusia, de pronto toma un lugar que para ellos es el espacio seguro, el hogar, pero a costa de expulsar y violentar durante 75 años a la comunidad palestina, que históricamente ha estado ahí. Entonces, cuando vas acorralando a esa población, cuando conviertes a Gaza en una cárcel abierta, la cárcel abierta a cielo abierto más grande del mundo, la población más hacinada del mundo, por supuesto que vas a tener resistencia, y que este conflicto va a estar estallando una y otra vez. Marc. Sí, hola Lina. Tú has asumido tu identidad de chilestina, que me parece una palabra que no conocía y fascinante, ¿no? ¿Cómo descubres que eres palestina? Tus abuelos venían de Palestina, ¿verdad? Mis abuelos vienen de Palestina a principios del siglo XX, vienen del mismo pueblo que es Beit Jala, que es uno de los enclaves cristianos alrededor de Belén. Se conocen en Chile y bueno, son parte de esa gran ola migratoria que viene saliendo, o escapando más bien, del Imperio Turco Otomano, que estuvo controlando la zona hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Esa es una comunidad muy grande. Chile tiene la comunidad palestina más grande fuera del mundo árabe, y es una comunidad que se asimila, que progresa económicamente, que se involucra con la población chilena y se vuelve chilena. Entonces, por eso yo uso este término inventado. Perdón, se cortó un segundo la comunicación. Puedes seguir adelante. No sé dónde me quedé. Contabas que usas ese término inventado, el de chilestina. Sí, es un término inventado, y es un término, digamos, que refleja esta condición doble de los palestinos chilenos, que son personas que están muy, muy integradas en la sociedad y que son muy queridas, porque además están relacionadas con el resto de los chilenos y chilenas. Y tú has escrito y has contado que te diste cuenta de esta identidad, o la descubriste, o tomaste conciencia ya de adulta, ¿verdad? O sea, lo que pasa es que en mi familia siempre hubo de rumor de fondo, como digo en el libro, el hecho de que los abuelos venían de allí. Entonces comíamos comida árabe los fines de semana,
pero no hablábamos la lengua, o sea que había algunos elementos activos de la cultura y otros elementos un poco más en pasivo. Entonces no es que yo no supiera que era Palestina, a mí me decían turca en el colegio, puesto que esa comunidad llegó con papeles turcos, o sea que es algo que estaba muy presente y al mismo tiempo no cuestionado, porque no era un problema ser de esa comunidad, como hay tantas otras comunidades en Chile. La cuestión se activa para mí, la cuestión identitaria se activa para mí cuando llego a Estados Unidos, caen las Torres Gemelas y se acusa a los palestinos de haber cometido este acto terrorista, que no era tal, pero ya la televisión había establecido esa tesis como una especie de verdad. Yo ahí entiendo que hay un problema con ser de origen palestino. Y luego cuando viajo a Israel-Palestina, a los territorios ocupados, pues vivo en primera persona lo que es ser un palestino allí, y entonces, claro, eso me conecta políticamente con la causa palestina. ¿Y qué es ser un palestino allí? Describe lo que encontraste. Bueno, a mí lo que me impactó muchísimo en mi primer viaje fue, primero que nada, encontrarme con una sociedad militarizada hasta la médula. Ni siquiera en tiempos de dictadura chilena yo había visto tanta presencia militar en todas partes, ¿no? El nivel de seguridad altísimo. Y también la clarísima percepción y la clarísima evidencia de una gente sojuzgada, una tierra atravesada por muro, por checkpoint, por vigilancia, la imposibilidad de moverse libremente, la imposibilidad de vivir libremente. Es una comunidad que está muy empobrecida, incluso en Cisjordania, que tiene una situación mucho mejor que la de Gaza. Entonces, por supuesto, percibí lo que significan 75 años de opresión. Claro, la semana pasada, cuando arrancó el conflicto, recordábamos que al fin y al cabo el Estado de Israel es el único lugar del planeta al que se le permite tener armas nucleares sin ningún tipo de supervisión internacional, se le permite incumplir viejas resoluciones de la ONU sin ningún tipo de consecuencia, se le permite estrangular a un pueblo, como ha ocurrido en las últimas décadas, y sin embargo hay muchos sitios en donde si pones estas evidencias encima de la mesa te llaman antisemita. De nuevo es el uso del lenguaje. ¿Qué significa ser antisemita? Bueno, lo que pasa es que el antisemitismo, por supuesto, es una realidad histórica y es una realidad del presente. Pero hay que separar lo que significa la palabra racista antisemita, que digamos implica aunar a todo un grupo cultural, étnico, religioso bajo un estigma, ¿no? Bajo una violencia discursiva y real. Y otra cosa muy distinta es criticar las políticas del gobierno de Israel en contra de la población palestina. Yo siempre digo, para explicar esto, que si yo critico como criticado la dictadura chilena, no significa que soy antichilena, ¿no? Lo que estoy criticando son políticas específicas cometidas por un Estado dictatorial contra su población. Esto mismo es la crítica que se ejerce a Israel. Israel se defiende, el gobierno israelí se defiende y de alguna manera imposibilita esa crítica, acusando a todos sus críticos, valga la redundancia, de antisemitas. Pero eso es un uso manipulado del lenguaje. Lo que se está haciendo es criticar las políticas de Israel en relación a la población palestina. Y quería agregar, Javier, a lo que mencionabas antes, que no olvidemos que la solución política a este problema ha sido impedida a lo largo de los años por el propio Estado israelí, que, digamos, no contento con no seguir los acuerdos de Oslo, ha ido poniendo más y más asentamientos colonos en el territorio que ocupa, asentamientos ilegales, y que hacen cada vez más difícil que haya dos estados. Lina, me gustaría saber qué sentiste hace una semana cuando empezaron a llegar las noticias e imágenes de la matanza en Israel, y qué sientes ahora, una semana después, cuando se prepara, después de una semana de bombardeos, se prepara esta invasión terrestre en Gaza. Bueno, toda guerra, por supuesto, es un acto de violencia por lado y lado. Es horrible pensar que está muriendo gente, que gente esté aterrorizada de sufrir violencia. Eso es así en todas las guerras. Pero lo que está
pasando ahora es la preparación de la invasión de Gaza. Eso va a ser realmente muy cruento. La desigualdad de fuerzas es enorme. Recordemos que Israel es uno de los ejércitos más preparados y más sofisticados y más enormes, ¿no? Del planeta, y que la población civil está completamente hacinada en esta zona, y ahora aún más porque están tratando de evacuar, ¿no? Por miedo a las represalias de Israel. Entonces ahí va a morir, si ya ha muerto mucha gente, como ustedes mencionaban al principio del programa, pues va a morir muchísima más. Y digamos, y la consecuencia tal vez será que Israel termine ocupando definitivamente y anexando Gaza, que es algo que está en el plan de Netanyahu, que es terminar anexando todo el territorio palestino. Se nos olvida que Netanyahu es de extrema derecha. ¿Cómo te informas, Lina, sobre este conflicto? Bueno, tengo entradas y salidas por los periódicos internacionales. Voy mirando El País, El Guardian, la BBC, que ha cometido también algunos errores informativos importantes. Voy mirando también qué dice la prensa chilena, y luego voy mirando también las redes, porque en las redes aparece, por supuesto, con mucho cuidado, porque también hay manipulación de la información, pero voy mirando con cuidado ciertas cuestiones que van apareciendo ahí y que de pronto son más difíciles de ver a través de los medios tradicionales. Marc. Lina, hablas hace un momento de las soluciones que se han debatido, que han fracasado, que se han negociado. ¿Tú ves una solución a esto? Esa es una pregunta que me hacen con alguna frecuencia y que por supuesto yo no puedo responder porque, uno, no soy cientista política y dos, no tengo una bolita de cristal. Pero la verdad es que lo que sí puedo decir es que a lo largo de las décadas, y sobre todo en la última década en que yo me he ocupado de este problema, se ve cada vez más difícil la solución, porque por un lado el momento de oro fueron los acuerdos de Oslo, que no se respetaron, acuerdos en los que la OLP reconoció la existencia de Israel como nación legítima, es decir, hicieron, digamos, su parte, ¿no? Israel no cumplió, y entonces desde entonces la situación ha empeorado, y ha empeorado gravemente porque además en el gobierno de Netanyahu ahora la alianza es de extrema derecha, y es de la extrema derecha con la ortodoxia sionista, que son, digamos, todos esos colonos asentados dentro de Palestina, lo cual hace muy, muy difícil prever que haya algún tipo de solución. Lina Meruane, que es autora de Palestina en pedazos, que me parece un título tan triste como precioso. Gracias, Lina, por esta conversación. Cuídate mucho y suerte. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Marc, paramos un segundo y seguimos hablando de pueblos desplazados desde otro ángulo. Ahora volvemos. De acuerdo. Y elles sont tombées sans trop savoir pourquoi, hommes, femmes et enfants qui ne voulaient que vivre avec des gestes lourds comme des hommes ivres. El 19 de septiembre, Azerbaiyán lanzó un ataque en la región de Nagorno-Karabaj, un enclave donde vivían unas 120.000 personas armenias. Fue tan grande la brutalidad perpetrada contra la población en hospitales, en zonas residenciales y en escuelas, lo que hizo decidir a las autoridades de la autoproclamada República de Artsakh dejar las armas y disolver el territorio para no poner más en riesgo la situación de seguridad de sus habitantes. Pero el conflicto no comenzó con esos bombardeos contra la población civil ahora. Las tensiones y los ataques entre la población armenia y azerí llevan existiendo durante décadas. Es curioso, Marc, cómo es un conflicto no ya olvidado, es un conflicto al que no se le presta ninguna atención comparado con otros, y no deja de ser otro genocidio en suelo muy cercano, ¿no? Sí, es como una especie de ruido de fondo que esté ahí, y solo episódicamente tomamos conciencia de ello, ¿no? A veces la actualidad parece una locomotora a toda velocidad, ¿no? Hace en septiembre, cuando Azerbaiyán lanzó el ataque contra
la región de Nagorno-Karabaj. Hubo unos días en que fue portada y creo que era como se dice ahora esta expresión, ¿no? La ventana de oportunidad para hablar de este tema, y luego volvió a desaparecer y viene, como recuerdas, de muy lejos. Es en cierta manera, y un poco como Ucrania, el último capítulo de la caída de la Unión Soviética, ¿no? En el año 91, porque el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, que eran repúblicas soviéticas, empezó entonces. Hubo guerras, hubo desplazamientos y ocurre hasta que hace 10 meses Azerbaiyán, que es un país muy cercano y aliado a Turquía, corta el acceso entre Armenia y Nagorno-Karabaj, hasta el punto de que Luis Moreno Ocampo, el antiguo fiscal del Tribunal Penal Internacional, lo califica, y aquí volvemos al tema de las palabras, ¿no? Y que bueno, que a veces son debatibles, pero lo califica de genocidio, ¿no? Este aislamiento, y después pues entra Azerbaiyán y vimos en septiembre estas imágenes del éxodo, ¿no? De las colas de coches, de la gente marchándose hacia Armenia, y el recuerdo en Armenia, en la nación armenia, el recuerdo muy vivo del genocidio sucedido, que fue la primera vez que se utilizó la palabra genocidio, además, durante la Primera Guerra Mundial de los armenios. La canción que estamos escuchando de Charles Aznavour se titula Ellos cayeron, y recuerda precisamente el genocidio armenio. Aznavour era armenio. Era armenio, sí. Para entender cuál es la situación humanitaria en Nagorno-Karabaj, nos escucha desde Barcelona Elisa Bernal, que es especialista en comunicación de emergencias, de acción contra el hambre. ¿Cómo estás, Elisa? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Un placer. Y también para ponernos en contexto de la situación entre armenios y azeríes, está conmigo en el estudio Levon Grigorian, que es abogado armenio, miembro de la Unión General Armenia de Beneficencia. ¿Qué tal, Levon? ¿Cómo estás? Buenos días. Además, acabas de llegar desde allí, desde los campos de refugiados, ¿no? Correcto, sí. Antes me contabas que, escuchándonos hablar sobre el conflicto entre Israel y Palestina, sentías como que, ¿por qué no se habla del tuyo, no? Correcto, y es que ojalá no se tuviese que hablar y ojalá no hubiese en pleno siglo XXI un nuevo genocidio a las puertas de Europa, pero por desgracia sí que es verdad que el foco mediático en algunos conflictos sí está, y está muy presente, como lo vemos en Ucrania, como lo vimos en su día en Kosovo, como está en Israel. En cambio, la vida de los armenios parece que no tiene ningún precio para la población europea, o no solo para la población europea, para la comunidad internacional en general. Entonces esto da una carta blanca a dictadores como Erdogan y Aliyev, porque las cosas hay que nombrarlas por su nombre y a lo mejor es un poco sincericida. Estos dictadores sienten que tienen una carta blanca para exterminar a toda la población armenia de la región, y es lo que llevan haciendo desde 1915, porque esto no es un genocidio puntual o una limpieza étnica puntual. Esto empezó ya en las masacres hamidianas de 1896 y es un exterminio continuado en el tiempo de toda la población armenia, que es la población autóctona de la región. De hecho, tú acabaste en Espí huyendo de lo mismo, ¿no? Correcto, mi familia tuvo que huir de los pogromos de Bakú, que básicamente los perpetró el padre de Heydar Aliyev, que como nadie le castigó, hablando de castigo me refiero a un castigo político, y la comunidad internacional cerró los ojos ante las masacres de los armenios de los años 90, su hijo ha continuado con las acciones de su padre. Y al igual que mi familia huyó de los años 90, donde sí que exterminaron a casi todos los miembros de mi familia, solo conseguimos escapar unos pocos a España, que es mi país de adopción, lo mismo está pasándole a toda la población del Nagorno-Karabaj, por desgracia. ¿Cuántos años sin pasaporte, por cierto? Estuvimos casi 14 años como apátridas en España. Elisa, Acción contra el Hambre está en Nagorno-Karabaj desde 2020. En esta ocasión, ¿en qué ciudades armenias prestáis ayuda a los refugiados? Sí, efectivamente, estamos en el país desde 2020. Ahora mismo estamos prestando ayuda y apoyo en diferentes lugares, ¿no?, del país, porque es verdad que al principio las personas refugiadas que se desplazaron de Nagorno-Karabaj llegaron a la provincia de Syunik, la provincia limítrofe, ¿no?, con la frontera, pero ahora mismo sí que se han ido repartiendo, se han transferido a diferentes provincias. Entonces ahora mismo sobre todo estamos apoyando en Syunik, que todavía quedan unas aproximadamente 5.000 personas registradas, y también en las provincias de Ereván, Kotayk y Ararat, que ahora mismo es donde también se aglutinan la mayoría de personas refugiadas. Hola, buenos días, Levon y Elisa. ¿En qué condiciones están actualmente estos refugiados que habéis podido ver y con los que habéis podido estar? Bueno, la verdad es que están muy cansadas. Yo lo que he podido ver es que también están
muy asustadas. El tema del alojamiento es un gran reto, no solamente ahora, sino también a largo plazo. Ahora mismo la gran mayoría, diría que aproximadamente el 50% de las personas refugiadas están en alojamientos en refugios colectivos, como por ejemplo escuelas y guarderías que se han reconvertido a refugios, ¿no?, para las familias que se han desplazado, que normalmente son muchísimos miembros. Entonces, estas instalaciones no están destinadas, no están pensadas para que vivan las personas, ¿no? Entonces, las condiciones pues son bastante precarias, y por otro lado no hay que olvidar que el invierno se está acercando y que los inviernos son duros, ¿no?, en Armenia. Entonces, eso es un gran reto, y también por otro lado, otra cosa que hemos visto y que hemos analizado, porque evidentemente para poder hacer nuestro trabajo pues desarrollamos una evaluación de necesidades de las personas afectadas, ¿no? Lo que hemos visto es que las personas están bajo mucho estrés, no solamente por lo vivido ahora, sino por todo el bloqueo de aproximadamente 9 meses del corredor de Lachin, y los últimos días en carretera, ¿no? Todo lo vivido en los últimos días, en las últimas semanas. Entonces están muy afectados, estresados, sin saber muy bien qué va a suceder, y con la gran diferencia, ¿no?, con el conflicto en 2020, que pues no sienten que puedan volver a sus casas, ¿no? Entonces, bueno, con mucha incertidumbre y mucha preocupación. ¿Y qué futuro les espera, Le Bon? Pues sinceramente nosotros esperamos que puedan volver a sus hogares. Al final la gente tiene el derecho a vivir en una tierra en la que llevan miles de años, y no se puede dar por sentada esta situación, no se puede permitir que el dictador Aliyev se salga con la suya, que el clan Aliyev haya exterminado a toda la población de la región y que no pase nada. Necesitamos luchar para que haya un contingente internacional sobre el terreno, uno real, no que Rusia mande tropas de paz cuando Rusia califica a Armenia y Azerbaiyán como sus grandes aliados y era un actor pasivo en todas estas masacres. Se tiene que conseguir que la gente vuelva a en el pleno siglo XXI vayamos a asumir que de hecho ha habido una limpieza étnica y que esta situación se va a mantener en el tiempo. Yo pude ver a la población que llegaba con lo opuesto. Y cuando digo con lo opuesto es que a día 29, cuando yo visité Kornizor y Goris, había gente que aún estaba con sus camisones de noche, porque huyó de los bombardeos por la mañana, porque empezaron el 19 a bombardear directamente todas las zonas civiles. He visto familias que, por ejemplo, un padre que tenía 7 hijos y solo tiene a 4 y no sabe cuál es el paradero de otros 3. He visto a gente mayor que está completamente sola, que no sabemos. Obviamente Armenia es un país de 2.900.000 habitantes en los que es muy complicado integrar a 120.000 desde el primer minuto. Y bien apuntaba la compañera que será muy complicado que esto se haga bien a largo plazo. Es decir, hay 30.000 niños que hay que escolarizar. No solo es meterlos en un polideportivo de momento para cubrir sus necesidades temporales. La situación es terrible. La situación es desoladora. A mí me trae recuerdos de cómo huyó mi familia, literal, con lo que llevaba puesto. Yo no tengo fotos de, por ejemplo, algo muy básico, yo no tengo fotos de mi padre. Yo no tengo fotos de mis abuelos o de mis bisabuelos o de mi casa, no tengo ningún recuerdo. Es de un día para otro te vuelves una persona que no tiene nada. Cuando te digo nada es que ni siquiera tienes algo tan básico como poder ver a tus ancestros en una fotografía, y esta gente le acaba pasando exactamente lo mismo. Obviamente están, como decía la compañera, deprimidos. Yo no usaría la palabra deprimidos, están destruidos, han destrozado el alma de todo un país democrático. Y Le Bon, ¿tú temes que Aliyev y Erdogan no se paren aquí, que puedan amenazar o captar más territorios y amenacen a Armenia? De hecho, no es que yo lo tema, es que ellos abiertamente en todos los foros internacionales lo dicen. Yo creo que hay que poner un poco una contextualización demográfica y histórica. Los azeríes o azerbaiyanos ellos mismos se declaran como turcos. Entonces, y Turquía dice en todos los foros internacionales que son 2 estados, una sola nación. Y no olvidemos que estos mismos turcos son los que perpetraron, como bien decíais, el genocidio armenio de 1915. Esto es un programa que ellos tienen, unas ansias imperialistas de unir básicamente todos los países de origen túrquico, desde Europa hasta Asia Central. Ellos lo llaman el Gran Turán o el panturquismo. Si cogemos un mapa es muy sencillo ver que el único país que queda en medio cristiano es Armenia, y antiguamente pues la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj. Nagorno-Karabaj ya no existe, han exterminado, han destruido este país y solo queda Armenia. Erdogan y Aliyev hace semanas, y de hecho en las Naciones Unidas, mira en qué foro internacional, no tienen miedo ni siquiera a decir lo que ellos quieren hacer, decían que quiera Armenia o no quiera Armenia, van a abrir un corredor terrestre por el que van a unir Turquía con Azerbaiyán, es decir, van a unir Najicheván
con el enclave Najicheván, con Azerbaiyán y por tanto con Turquía, con el consentimiento o no de Armenia, y que Armenia, si quiere tener buenas relaciones con sus vecinos, debe aceptar esta realidad. Esto, vamos, no hay que ser muy listo para entender que es una amenaza directa de Azerbaiyán y Turquía a una invasión completa de la región de Syunik. Es decir, la gente que ya ha huido de Nagorno-Karabaj, que actualmente son refugiados en Syunik, va a tener que volver a huir de Syunik porque hay una amenaza de invasión. Blinken ya decía hace una semana en la que dice que en un par de semanas Azerbaiyán se está preparando para la invasión de Armenia. Y si estos ecos ya se oyen en la sociedad americana, por desgracia, pues nos tememos lo peor, que va a ser un genocidio. Elisa, entre las personas a las que ayudáis ahora, algunas, supongo, ya habían sido tratadas por vosotros, ¿no? ¿O habíais convivido con ellas en 2020? Sí, efectivamente, es así. Algunas de las personas que ahora mismo estamos apoyando ya se habían desplazado en 2020. De hecho, en su momento, en 2020, dimos una respuesta como estamos dando ahora para que las personas tengan acceso a las necesidades básicas, es decir, alimentos, a agua, a estos servicios de apoyo psicosocial, porque, bueno, como apuntaba el compañero, en este caso pues han salido sin nada. Y cuando es sin nada, tampoco sin recursos financieros, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, afortunadamente los mercados en Armenia sí que funcionan y en este sentido, pues las organizaciones humanitarias como Acción contra el Hambre lo que estamos realizando es apoyar con ayuda en efectivo a las familias refugiadas para que puedan acceder pues a los productos que las familias necesiten, ¿no? Desde alimentos, pero también productos de higiene para las mujeres, también para los bebés. Y bueno, y lo que comentaba, ¿no? Pues también conociendo a diferentes familias que ahora mismo estamos apoyando, pues nos contaban, ¿no? Cómo rememoran esos momentos de 2020 en los que también se vieron desplazados y esas mismas necesidades, ¿no? Porque, de hecho, desde Acción contra el Hambre, una de las líneas de incidencia que tenemos y de las que hablamos muchísimo es cómo los conflictos como este erosionan la seguridad alimentaria de la población afectada, ¿no? Y lo estamos viendo aquí, no solamente una vez, sino repetidas veces. Elisa Bernal, que es especialista en comunicación en emergencias de Acción contra el Hambre, y Levon Grigorian, que es abogado armenio, miembro de la Unión General Armenia de Beneficencia. Gracias a ambos por estar aquí y a ti especialmente, Levon, muchísima suerte en el futuro con un conflicto, como dices, que Europa tiene olvidado. Suerte. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Oh, I'm just a typical American boy from a typical American town. I believe in God and Senator Dodd and I keep an old Castro down. And when it came my time to serve, I knew better dead than red. But when I got to my old draft board, buddy, this is what I said. Sarge, I'm only 18. Curiosa selección musical, Marc. Sí, este es Philox, es una canción dedicada a los que durante la guerra del Vietnam en Estados Unidos rompían su tarjeta de convocatoria y no iban a la guerra, ¿no? Y se negaban a ir a la guerra. Cuando hablamos de conflictos es relevante conocer el contexto por el cual se origina, conocer la historia de un lugar y de las personas que lo habitan y los conflictos que surgen entre ellas. Es el punto de partida para intentar entender por qué ocurren, ¿no? Lo hemos visto ahora mismo con Nagorno-Karabaj, lo hemos visto con Palestina e Israel, pero cuando se investiga y se narra un conflicto, al informar de capacidades militares y de extensión de las zonas de combate y estas cosas, a veces nos olvidamos de un componente muy difícil de medir, pero que tiene que estar presente en cualquier zona de conflicto para que pueda ser efectivo, que es el de la voluntad de luchar, ¿no? Sí, Javier, es decisivo, ¿no? Pienso, por ejemplo, en un caso histórico. Discúlpame, pero vuelvo a Francia. Bueno, estoy aquí, estoy inmerso en la realidad francesa, pero en Francia hay una obsesión que es la debacle de 1940, ¿no? Cuando entran los nazis y en unas semanas ocupan Francia y Francia se rinde, ¿no? Prácticamente sin luchar. Y esto es un trauma, no haber luchado en aquel momento y no haber defendido Francia, excepto un puñado de valientes con el general de Gaulle al frente, ¿no? Pero esto sigue tanto tiempo después obsesionando a Francia. Y luego dos casos muy recientes. Afganistán, verano de 2021. Estados Unidos creía que el gobierno afgano lucharía contra los talibanes para evitar que entrasen en Kabul, y Estados Unidos hizo planes para evacuar, pero a bastante largo plazo, y resultó que esto no ocurrió, que Kabul se desmoronó en unos pocos días y fue un caos, y no hubo, en aquel caso no hubo voluntad de luchar. Y luego Ucrania, pasó lo contrario. Estados Unidos pensaba que cuando Rusia atacó Ucrania llegaría a Kiev en unos días, incluso llegó a ofrecer a Zelensky evacuarlo, ¿no? Y hay una frase que ha pasado la historia de Zelensky que dice: yo no necesito un taxi, necesito municiones, ¿no? Y en aquel caso sí hubo voluntad de luchar, ¿no? Y realmente es
un misterio o un enigma que lleva a algunos a luchar y a otros no. Pues para hablar un poco más sobre qué motiva a alguien a querer luchar por algo, está en el estudio con nosotros Ángel Gómez, que es catedrático de Psicología Social en la UNED y es director del estudio Caminos Transculturales hacia la Voluntad de Luchar. ¿Cómo estás, Ángel? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo surge esa necesidad de medir la voluntad de luchar y cómo la medís? Bueno, realmente el interés comenzó con los atentados del 11 de septiembre y del 11 de marzo aquí en Madrid, ¿no? Era tratar de averiguar por qué había personas que estaban dispuestas a hacer cualquier cosa por un grupo, por unos valores o por un líder, ¿no? Con el paso del tiempo nos dimos cuenta de que eso no solamente tenía interés en ese tipo de conflictos, sino que había por parte de, en este caso, presidentes de los Estados Unidos, por poner un ejemplo, comentaba el compañero antes, ¿no? Decir que comentaba Obama que se equivocaron en Vietnam cuando pensaban que realmente la capacidad de lucha iba a ser ínfima. También ocurrió en Afganistán y ahora en Ucrania al contrario, ¿no? Parecía que iba a ser un conflicto que no iba a durar. Y sin embargo llevamos ya más de un año y medio, ¿no? Entonces nuestro interés era saber, bueno, cuáles son los factores que pueden estar envueltos en esa capacidad que tienen las personas de un grupo que aparentemente no tienen en este caso el armamento suficiente como para poder afrontar esa situación. Entonces lo que hicimos fue retomar nuestras investigaciones sobre esa disposición al comportamiento extremo, ¿no? Y tras muchos años, pues analizando un poco la literatura, nos dimos cuenta de que no había ninguna investigación, al menos psicosocial, que tratase de ver cuáles eran los factores que estaban envueltos. ¿Y los factores cuáles pueden ser? No sé, nacionalismo, Bueno, no tiene nada que ver con eso. Realmente es a lo que nosotros llamamos fusión de la identidad, que es el poder o la fuerza que tiene la identidad personal, y cuando esa identidad personal está muy vinculada con un grupo, con un valor o con un líder. Si todos pensamos, por ejemplo, en nuestras familias, todos o la mayoría de nosotros estaríamos dispuestos a morir por nuestras familias. ¿Por qué no hay alguien que puede tener ese mismo sentimiento? Pensar que las personas de su país, independientemente de que las conozca o no a todas, son sus hermanos y hermanas y pueda hacer lo que sea por ellos, ¿no? Nosotros llevamos aproximadamente 12 años tratando de explicar que eso era un factor que explicaba este tipo de comportamientos y lo habíamos aplicado a muchísimos contextos. Y finalmente, gracias a las colaboraciones que tenemos con otros organismos como Artis International, tuvimos acceso a muestras en países de los 5 continentes, muestras muy peculiares de participantes para poder preguntarles a ellos directamente y aplicar nuestras medidas. Y tenemos desde soldados norteamericanos hasta personas que están en prisión por distintos tipos de delitos para ver si el mecanismo que se da era similar. Sí, y hubo un trabajo de campo muy, bueno, como dices, muy intenso y muy extenso, ¿no? Incluso, por lo que he leído en el informe, con terroristas del atentado de Atocha en Madrid, ¿no? En las prisiones españolas. ¿Qué descubristeis ahí? Sí, bueno, habréis notado que no he utilizado el término terrorista, os he estado escuchando antes, pero es una cuestión bastante peculiar, el análisis del lenguaje. Para ellos no son terroristas, son combatientes, entonces tienes que tener mucho cuidado cuando hablas con ellos, no solamente con lo de este atentado, sino actualmente este año por otro proyecto estábamos hablando con personas que están en prisión por este tipo de delitos en otros países y siempre hacemos lo mismo, ¿no? Bueno, básicamente lo que queríamos saber era si con estos colectivos, bien los denominados aquí terroristas o personas que pertenecen a bandas latinas o crimen organizado, este factor, que es esta vinculación tan visceral con un grupo o con unos valores, podría llevar a que ellos estuvieran dispuestos a hacer esos sacrificios, ¿no? Y lo que nos encontramos paradójicamente fue que precisamente no era el considerar que tienen unos recursos materiales para afrontar esa lucha o esos sacrificios, sino unos recursos que son totalmente distintos, que es esa voluntad que nosotros medimos con una herramienta derivada de las investigaciones con antropólogos, es que se llama la hipótesis de la formidabilidad, y que es una representación mental que las personas tenemos sobre cuáles son nuestras capacidades de voluntad de hacer algo. Como decían las personas que entrevistábamos, por ejemplo, en el conflicto con el Estado Islámico en Siria en el año 2016, lo que sale de tu corazón o lo que está dentro de tu corazón, ¿no? Eso que hace que te lleva a que, independientemente de los recursos que tú tengas, tú estés dispuesto a hacer cualquier cosa, y se puede aplicar a los conflictos actuales también. Esta es una pregunta, es un poco compleja, es casi un dilema ético, digamos, ¿no? Pero el periodista Gervasio Sánchez, que ha vivido toda su vida en zonas de conflicto, intentando entender esos conflictos y sobre todo fotografiándolos y documentándolos, él siempre cuenta que ha llegado a la conclusión de que cualquier persona
cualquier persona en una situación de conflicto grave y de amenaza a su familia es capaz de coger un fusil y matar. Sí, por supuesto. Eso es algo que nosotros nos hemos encontrado repetidamente. Hay gente que cuando estás hablando con ellos, sea un combatiente o sea el denominado por algunos terroristas, te dicen que jamás pensaban que podrían haber llegado a hacer eso y todavía harían mucho más. Incluso les parece que no es suficiente. La amenaza es un factor fundamental. Cuando alguien amenaza o algo amenaza, algo que para nosotros es sagrado, que no tiene nada que ver con la religión, no tiene por qué ser la religión. Es algo que para nosotros es irrenunciable. Las personas están dispuestas a hacer, realmente lo justifican. Y en el caso que mencionáis en el estudio y que también citaba hace un momento, de Afganistán y de Ucrania, ¿por qué en Afganistán no hubo voluntad de lucha y en Ucrania sí? ¿Qué es el factor? ¿Cuál fue el factor decisivo, los factores? Bueno, aparentemente en el caso de Afganistán lo que ocurría era que tenían muchos fondos, como decía el presidente Biden, muchísimos millones, muchísimo armamento, pero no habían entrenado a las fuerzas afganas. Me refiero, no entrenarles en el sentido de enseñarles a utilizar ese armamento, sino a querer utilizarlo. Entonces, si no hay voluntad de querer luchar, no sirve de nada todos esos recursos. ¿Qué ha pasado en Ucrania? Todo lo contrario. Hay veces que pensamos que un determinado grupo, porque es una minoría, aparentemente no tiene capacidad para poder utilizar algo, sin embargo sí que tienen esa voluntad. Y esa voluntad es la que les hace tirar hacia adelante. ¿Es más fácil radicalizarse cuando los tiempos que se viven son tiempos de conflicto, como los actuales? Bueno, eso está relacionado con nuestra investigación sobre las causas, en este caso la fusión de identidad, ¿no? Una de las causas fundamentales es el compartir experiencias intensas, negativas, con tu grupo. ¿Qué ocurre? Que si estamos sufriendo una amenaza, como puede estar ocurriendo en el conflicto que estabas comentando antes u otros, eso hace que determinadas personas, como preguntabas, que aparentemente no llegarían a hacer ese tipo de comportamientos, ahora lo hacen, porque están sufriendo algo muy doloroso para ellos, muy intenso, pero además lo están compartiendo con otras personas que para ellos son sus hermanos o sus hermanas, son como una familia. Ángel Gómez, que es catedrático de Psicología Social en la UNED, es director del estudio Caminos Transculturales hacia la Voluntad de Luchar. Gracias por acercarte al estudio, Ángel, un domingo por la mañana hasta ahora. Cuídate. Y Marc, pues tenemos mucho en lo que pensar después de todo lo que hemos hablado. Hasta la semana que viene, gracias. Gracias, Javier. Hasta luego. On m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.